Y aquí estamos nuevamente como todos los miércoles en este ya habitual encuentro en donde tratamos de rescatar del arcón de los recuerdos pinceladas de personajes, historias, sitios que fueron importantes en la historia por aquel pequeño pueblo de Puerto Madryn durante el siglo pasado. Y estábamos hablando de este capítulo dedicados a los sobrenombres, a los seudónimos, a los apodos, y decíamos que respondían un poco al oficio, al aspecto físico, a la profesión y hasta algunas costumbres. Otra familia apodada así por el oficio eran los churreros. El apellido era, y es, porque aún hoy hay descendientes, Coronel. Pero claro, en aquel pequeño Madryn, ellos fueron los primeros en elaborar churros y salir a venderlos a domicilio o por ahí aprovechando acontecimientos de concurrencia importante como partidos de fútbol, fiestas patrias, fiestas patronales y otras reuniones. Ahora voy por otro recordado personaje, el señor José Gómez Cubas. Pero claro, para muchos simplemente en aquel Madryn, 6 dedos. Este señor era contratista de esquila, tenía una de las máquinas de esquila tan activas por aquellos años de bonanza en los campos de la región, y el porqué de su apodo obedecía a que tenía una pequeña protuberancia en su mano, algo así como un dedo más, lo que lo llevó a que se hagan bromas y hasta se decía que si te esquilas 6 dedos Gómez Cuba, corres con ventaja, porque él lo hace mucho más rápido. Estos eran comentarios propios de un pueblo chico, una mezcla de sorna, de viveza y hasta chiste fácil. Pero bueno, marcó toda una época don José Gómez Cuba, alias 6 dedos. Otra familia que recibió su apodo en base a su oficio, en este caso, era la familia Signorelli. Hay descendientes también. Estos eran verduleros fruteros, además del reparto, muy característico. Por esos años era muy común que la gente saliera en carritos a repartir su mercancía a domicilio, pero también tenían instalado su negocio en la calle Bartolomé Mitre, entre Sarmiento y 9 de Julio, los Signorelli. Otra familia que también mantuvo su apodo por muchos años y por lo menos 2 generaciones, eran los Majos, que no eran otros que la familia Santa María. Otro querido personaje, que también llevó su apodo hasta sus últimos días, fue don Francisco Remusi. Esto es una historia bastante importante. A don Francisco Remusi, a quienes todos llamaban Villín, él se dedicó a tareas rurales, también explotó durante muchos años lo que se llamaba el Hotel Central, cuya propiedad, ya hemos hablado en el capítulo que le dedicamos a Poldo, era de la familia Contín. Estaba ubicado donde hoy hay una tienda de ventas de artículos deportivos, en Bartolomé Mitre, entre 28 de Julio y Roque Sáenz Peña. Y muchos decían, por ejemplo, y si se alojan en el Hotel Villín, es decir, que no solamente había reemplazado su apellido, sino que había reemplazado el nombre del hotel. Ya no era el Hotel Central, era el Hotel Villín. Don Francisco tuvo hijos Marcelo, Roberto, que todo el mundo le decía Toti, Lidia y Leopoldo Poldo, quizás uno de los más conocidos de los hermanos porque ha tenido activa participación en el viejo Madryn. Precisamente se llamó Villín en homenaje a don Leopoldo Villín, un maestro que había tenido en Italia y que le había enseñado a don Francisco los primeros palotes y que lo marcara para toda la vida. Don Francisco era un hombre muy agradecido y nunca dejó de agradecer y recordar. También hubo muchos otros sobrenombres en aquel pequeño Madryn, pero sin mucha explicación. Así estaban, por ejemplo, José Álvarez y era Pepe el Helero. El señor Reynoso, que perteneció a la prefectura y luego puso retirado una conocida tienda en la calle Agustín Pujol, en la zona del hospital, y a él lo llamaban Zarango. Otra, la apreciada por todos, conocida simplemente como la Negra Emilia,
que vivía por entonces en el llamado conventillo en calle San Martín, entre 28 de julio y Roque Sáenz Peña. La buena de la negra Emilia era lavandera y planchadora, y se habrá lavado ropa para afuera, así se decía por aquellos años, lava para afuera. Hubo un señor al que se lo llamaba rascatripas, otro pisahuevos, vasco grande, caballo loco. A una señora que tenía la cara bastante marcada le llamaban cachetes rojos. A un señor mano grande, un señor que padecía de acromegalia o elefantiosis, le decían mano grande. A otro mano chiquita. A otra la secretaria, pues trabajaba en lo que eran las damas de Acción Católica, y ella era la secretaria, y se le comenzó a llamar la secretaria, la secretaria, la secretaria, y le quedó el seudónimo. A un mozo que se había disfrazado una vez de tortuga le quedó para siempre el Tortuga. Hubo algunos otros algo picarescos, como por ejemplo Siete Culos. Era una persona que tenía, digamos, la parte de atrás bastante desarrollada, y a otro le llamaban Culito de Oro. También estaba el Tano Mentiroso, Paragüitas. Paragüitas se debía a que era un señor porteño que había llegado en la época del paralelo, que era muy elegante, vestía muy bien, andaba con esos sombreritos que por aquellos años se llamaban Nat King Cole. Y claro, Madrid no era un lugar donde se usaba paraguas, y él, las pocas veces que llovía, salía con su paraguas, y llamaba tanto la atención que le quedó el seudónimo de Paragüitas. Otro personaje que vino en una calecita y se quedó a vivir en Madrid era el calecitero. En realidad se llama Márquez el Calecitero. Él había venido en una calecita, se quedó a vivir en Madrid, y le llamaban inmediatamente el Calecitero. Otro personaje que caía generalmente a última hora a las ventas de artículos de repuestos, a los bazares, y le llamaban el loco de los tornillitos. Era un personaje bastante particular que andaba en bicicleta y decía a la gente: ahí viene el loco de los tornillitos. Por último voy a hablar de los bailes populares de aquella época del 50, que había dos lugares que evidentemente se concurría, eran a plena luz, no eran los clubes, pero uno se llamaba, le llamaban la Pirifaifa, y a otro le llamaban Teneme el Nene. Esto de Teneme el Nene responde a que evidentemente iban todas las generaciones, entonces las señoras para salir a bailar tenían que recurrir a otra señora para que le tenga el nene, entonces quedó como sobrenombre simpático y picaresco Teneme el Nene. Hoy los sobrenombres suenan diferentes, inclusive serían considerados como discriminación o de violencia de género, pero esto que les conté sucedió en nuestro por entonces pequeño pueblo en el siglo pasado, y hay que ubicarse porque aquellos antiguos habitantes aún lo nombran y algunos por ahí lo escucharon nombrar. Esto es muy importante, lo del apodo, porque evidentemente al referirse a esos personajes lo hacía esa gente de aquel pequeño Madrid que no hizo otra cosa que vivir en aquel Madrid lo que no es poco, y que vale la pena recordarlos para que la gente que hoy habita nuestro Madrid pueda recordar en algunos casos o conocer en otros, y así poder querer un poquito más a nuestra querida ciudad.